Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que te han contado sobre el mundo espiritual es verdad? Hay una realidad oculta que la sociedad prefiere ignorar o desestimar. Hoy quiero revelar esos secretos que se encuentran en la Biblia y que nos advierten sobre la presencia y la influencia de los demonios enviados por Satanás. La primera verdad incómoda es que los demonios no son solo criaturas míticas o productos de la imaginación popular. Según las Escrituras, son entidades reales, poderosas y astutas que trabajan incansablemente para desviar a la humanidad del camino de Dios. La Biblia está llena de referencias a estos seres, desde los tiempos antiguos hasta los últimos días. Jesús mismo tuvo numerosos encuentros con ellos, expulsándolos y advirtiendo a sus seguidores sobre sus peligros. Una segunda verdad que se rechaza con frecuencia es que estos demonios no operan de manera obvia. No siempre se presentan con formas terroríficas o manifestaciones espectaculares. Su principal estrategia es el engaño. Se disfrazan de ángeles de luz, se infiltran en nuestras vidas de maneras sutiles y atractivas, siempre con el objetivo de alejarnos de la verdad divina. Pueden susurrar mentiras al oído, inspirar pensamientos oscuros o fomentar comportamientos destructivos. Y lo más preocupante es que muchas veces no nos damos cuenta de su influencia. La tercera verdad es que el terreno de batalla principal no está en lo visible, sino en lo invisible, en el ámbito espiritual. Nuestra lucha, como dice Efesios, no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Esto significa que las armas convencionales no son efectivas contra estos enemigos. Necesitamos armas espirituales, como la fe, la oración, la lectura de la palabra de Dios, y el poder del Espíritu Santo. La armadura de Dios, detallada en Efesios capítulo 6 versículos del 13 al 18, es esencial para resistir y derrotar las maquinaciones demoníacas. Una cuarta verdad que quiero destacar es que los demonios tienen jerarquías y roles específicos. No son simplemente caóticos y desorganizados. Operan bajo un sistema estructurado y ordenado bajo el liderazgo de Satanás. Hay principados, potestades, y gobernadores de las tinieblas, cada uno con sus propias responsabilidades y áreas de influencia. Esta organización les permite ser extremadamente eficientes en su misión de destrucción y desviación. Es crucial también entender, como quinta verdad, que los demonios buscan anfitriones humanos para realizar sus malvadas intenciones. No pueden operar en el mundo físico sin un cuerpo que los hospede. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo estos seres toman posesión de personas, causando enfermedades, locura y comportamientos violentos. Pero no solo buscan individuos aislados, también pueden influir en líderes, naciones y sistemas enteros para promover sus oscuros propósitos. La sexta verdad revela que los demonios pueden ser expulsados y derrotados por aquellos que tienen autoridad en Cristo. Jesús dio a sus discípulos poder sobre los espíritus inmundos, y esa autoridad se extiende a todos los creyentes verdaderos. Pero esto no significa que la lucha sea fácil o sin riesgos. Requiere una vida de santidad, obediencia, y una profunda relación con Dios. Sin estas bases, intentar confrontar a los demonios puede resultar en consecuencias peligrosas. La séptima verdad es que la ignorancia y la incredulidad son dos de las mayores armas que los demonios usan contra nosotros. En una sociedad que ridiculiza lo espiritual y exalta lo material, es fácil caer en la trampa de pensar que los demonios no existen o que no tienen poder. Este es precisamente el tipo de pensamiento que ellos fomentan, porque una humanidad ciega a su existencia es una humanidad indefensa. Como octava verdad, debemos entender que la victoria final ya está asegurada. A pesar del poder y la astucia de los demonios, el triunfo de Cristo sobre la cruz y su resurrección sellaron el destino de estas fuerzas oscuras. En Apocalipsis, se nos promete que Satanás y sus demonios serán finalmente derrotados y lanzados al lago de fuego. Pero hasta que llegue ese día, la batalla continúa, y debemos estar siempre vigilantes, equipados y preparados para enfrentar las artimañas del enemigo. Mantente firme, busca la verdad en la palabra de Dios, y no permitas que las mentiras de este mundo te desvíen del camino que lleva a la vida eterna.
Es fundamental comprender cómo estos seres se infiltran en nuestras vidas cotidianas, aprovechándose de nuestras debilidades y circunstancias. Los demonios son maestros del engaño y utilizan técnicas que pueden parecer inofensivas o incluso atractivas a simple vista. Considera cómo la tentación opera en nuestras vidas. Comienza con un pequeño pensamiento, una sugerencia aparentemente inofensiva que crece y se convierte en un hábito destructivo. La influencia de los demonios se manifiesta en diversas formas. Una de las maneras más comunes es a través de la tentación y el pecado. Los demonios conocen nuestras inclinaciones y puntos débiles y los explotan para llevarnos al pecado. Utilizan situaciones y personas en nuestro entorno para sembrar dudas, miedos y deseos que nos alejan de Dios. Esto no es casualidad, es una estrategia calculada para mantenernos esclavizados al pecado y alejados de la verdad. Además de la tentación, otra herramienta poderosa en el arsenal demoníaco es el miedo. El miedo paraliza, confunde y hace que las personas pierdan la esperanza. En muchos casos, el miedo a lo desconocido o a las consecuencias de nuestros actos nos impide actuar con fe y confianza en Dios. Los demonios se alimentan de este miedo, susurrando mentiras y sembrando desesperación. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo el miedo puede desviar a los creyentes del camino recto. Recordemos a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús, quien comenzó a hundirse cuando permitió que el miedo dominara su fe. Es esencial también entender el papel de la posesión demoníaca, aunque a menudo se malinterpreta o se exagera en la cultura popular. La posesión demoníaca es una situación en la que un demonio toma control directo sobre una persona, afectando su mente, cuerpo y espíritu. Este fenómeno es real y está documentado en las Escrituras. Sin embargo, no todos los casos de influencia demoníaca resultan en posesión. A menudo, los demonios prefieren operar de manera más sutil, influyendo en nuestros pensamientos y acciones sin un control total. La posesión demoníaca puede tener síntomas variados, desde cambios de personalidad y comportamiento violento hasta enfermedades inexplicables y fuerza sobrehumana. Pero, como he mencionado, la mayoría de las veces, los demonios optan por estrategias más indirectas, pues son más difíciles de detectar y, por ende, más efectivas. Pueden influir en nuestros sueños, provocar sentimientos de odio o rencor, y generar conflictos interpersonales. Todo esto con el propósito de alejarnos de la paz y la gracia que Dios ofrece. Para combatir esta influencia, es vital estar siempre alertas y firmes en la fe. La oración es una de nuestras armas más poderosas. La comunicación constante con Dios fortalece nuestro espíritu y nos proporciona la sabiduría y el discernimiento necesarios para reconocer y resistir las artimañas del enemigo. Además, la lectura y meditación en la palabra de Dios nos arma con la verdad que necesitamos para contrarrestar las mentiras y engaños demoníacos. Otro aspecto crucial es la comunidad de creyentes. No estamos solos en esta batalla espiritual. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, nos ofrece apoyo, consejo y oración. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes. Los demonios intentan aislar a las personas, haciéndolas sentir solas y sin esperanza. Pero en la comunidad de fe, encontramos la fortaleza y el ánimo necesarios para perseverar. Debemos recordar siempre la autoridad que tenemos en Cristo. Jesús nos ha dado poder sobre los espíritus inmundos, y esa autoridad debe ser ejercida con valentía y fe. No debemos temer a los demonios, pues su poder es limitado y están sujetos al nombre de Jesús. Con una vida de obediencia y santidad, podemos enfrentar cualquier ataque y salir victoriosos, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. La verdad sobre los demonios y su influencia puede ser alarmante, pero no debe llevarnos al temor. En cambio, debe motivarnos a vivir de manera consciente y diligente, fortaleciendo nuestra relación con Dios y equipándonos con las herramientas espirituales necesarias para resistir y vencer. Otra área en la que los demonios ejercen su influencia es a través de la cultura y las ideologías. La sociedad moderna está impregnada de valores y creencias que a menudo contradicen las enseñanzas bíblicas, y esto no es una coincidencia. Los demonios utilizan los medios de comunicación, la literatura, el entretenimiento y las filosofías para difundir ideas que alejan a las personas de Dios.
Películas, series, música y libros pueden estar impregnados de mensajes sutiles o explícitos que promueven el materialismo, el relativismo moral, la sexualidad desenfrenada y otras conductas contrarias a la voluntad divina. Considera el impacto de los medios de comunicación en la formación de las creencias y valores. Lo que vemos, escuchamos y leemos diariamente moldea nuestra percepción del mundo y nuestra identidad. Los demonios se aprovechan de esto, infiltrándose en los contenidos que consumimos para sembrar discordia, promover el pecado y normalizar lo que es abominable ante los ojos de Dios. No es raro encontrar que muchos programas y canciones populares glorifican el egoísmo, la violencia, la lujuria y la rebeldía, presentándolos como conductas aceptables e incluso deseables. Además de los medios de comunicación, las ideologías y filosofías contemporáneas también son terrenos fértiles para la influencia demoníaca. Movimientos que promueven la negación de Dios, el humanismo secular y el relativismo moral son herramientas poderosas en las manos de estos seres oscuros. Al sembrar dudas sobre la existencia de Dios o la veracidad de la Biblia, los demonios debilitan la fe de muchos y los llevan por caminos de perdición. La promoción de la idea de que no hay verdades absolutas, que cada persona puede definir su propia moralidad, es un claro ejemplo de cómo operan. Otra táctica demoníaca es fomentar divisiones y conflictos dentro del cuerpo de Cristo. La Iglesia, que debería ser un lugar de unidad y amor, a menudo se ve plagada de disputas, envidias y divisiones. Los demonios incitan el orgullo, los celos y el egoísmo entre los creyentes, creando rupturas y desacuerdos que debilitan el testimonio cristiano y desaniman a muchos. Estas divisiones no solo afectan la armonía dentro de las congregaciones, sino que también impiden que la Iglesia cumpla efectivamente su misión de evangelizar y servir al mundo. La opresión demoníaca también puede manifestarse en la salud mental y emocional de las personas. La depresión, la ansiedad y otras condiciones psicológicas pueden tener raíces espirituales. Aunque no todos los casos son de origen demoníaco, es importante reconocer que los demonios pueden exacerbar estos problemas, aprovechándose de nuestra vulnerabilidad emocional para hundirnos en la desesperación. Atacan nuestra mente con pensamientos oscuros y desesperanzadores, distorsionando nuestra percepción de la realidad y alejándonos de la paz y el gozo que Dios desea para nosotros. Enfrentar esta realidad requiere un enfoque integral que combine cuidado espiritual y práctico. La oración y la lectura de la Biblia son fundamentales, pero también es importante buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La consejería cristiana puede proporcionar apoyo emocional y espiritual, ayudando a las personas a encontrar sanidad y liberación a través de la fe y el conocimiento de la verdad de Dios. La educación espiritual es otra herramienta crucial en la lucha contra la influencia demoníaca. Conocer las Escrituras y entender las tácticas del enemigo nos prepara para resistir sus ataques. Los estudios bíblicos, los sermones edificantes y los recursos cristianos sólidos fortalecen nuestra fe y nos equipan con el conocimiento necesario para discernir y rechazar las mentiras del enemigo. La ignorancia espiritual es una de las mayores armas de los demonios, por eso, debemos esforzarnos por crecer en nuestro entendimiento y aplicación de la palabra de Dios. Además, es esencial mantener una vida de pureza y santidad. Los demonios se sienten atraídos por el pecado y la inmoralidad. Cuando vivimos en obediencia a Dios, cerramos las puertas a su influencia. La confesión regular de pecados, el arrepentimiento sincero y la búsqueda de una vida recta nos protegen de la opresión demoníaca. El Espíritu Santo nos guía y fortalece en este camino, capacitándonos para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Recordemos siempre que no estamos solos en esta batalla. Dios ha provisto todo lo necesario para que vivamos victoriosos. Con su poder y su presencia, podemos resistir las artimañas del enemigo y caminar en la libertad y la verdad que Cristo nos ha dado. La lucha es real, pero la victoria está asegurada para aquellos que permanecen firmes en la fe y confían en el Señor. La influencia demoníaca también se extiende a través de prácticas ocultistas y esotéricas, que han encontrado una peligrosa aceptación en la cultura contemporánea. Estas prácticas no son inofensivas pasatiempos ni formas benignas de buscar conocimiento. Al involucrarse en el ocultismo, ya sea a través de la lectura del tarot, la consulta de médiums, la astrología, o rituales de magia, se abre una puerta a las fuerzas oscuras.
La Biblia es clara al condenar todas estas prácticas, advirtiendo sobre los peligros espirituales que implican. El auge de estas prácticas se debe en parte a la sed humana de control y conocimiento. Las personas buscan respuestas a sus problemas y deseos en fuentes que prometen un acceso rápido y fácil a lo desconocido. Los demonios aprovechan esta curiosidad y deseo de poder para atraer a las personas a un terreno espiritual peligroso. Una vez involucrados, los individuos pueden experimentar una serie de consecuencias negativas, desde perturbaciones emocionales y psicológicas hasta la opresión espiritual directa. Es importante entender que los demonios se alimentan de la ignorancia y el engaño. Muchas personas que se involucran en el ocultismo lo hacen sin comprender realmente en qué se están metiendo. Los demonios se presentan como entidades benignas o como espíritus de luz, engañando a sus víctimas y llevándolas cada vez más lejos de la verdad de Dios. Este engaño puede ser muy sutil al principio, pero con el tiempo puede llevar a una profunda esclavitud espiritual. Otra área significativa donde los demonios ejercen su influencia es a través de las falsas religiones y cultos. Satanás y sus demonios han inspirado innumerables sistemas de creencias que desvían a las personas de la verdadera fe en Cristo. Estas religiones y cultos pueden tener elementos de verdad, pero están mezclados con suficientes mentiras para conducir a sus seguidores a la perdición. Es esencial discernir y rechazar cualquier enseñanza que no se alinee completamente con las Escrituras. La proliferación de falsas doctrinas es un testimonio del poder de los demonios para distorsionar la verdad. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, hemos visto cómo las creencias erróneas han llevado a la destrucción de vidas y comunidades. Por ejemplo, la adoración de ídolos y deidades falsas ha sido una constante en la historia humana. Y cada una de estas prácticas ha sido influenciada por fuerzas demoníacas que buscan desviar la adoración que solo Dios merece. Las falsas religiones no solo se manifiestan en sistemas de creencias organizados, sino también en filosofías modernas que promueven el secularismo, el materialismo y el hedonismo. Estos ismos modernos, aunque no siempre reconocidos como religiones, cumplen el mismo propósito: alejar a las personas de Dios y centrar sus vidas en valores y objetivos temporales y destructivos. Los demonios trabajan diligentemente para promover estas filosofías, que prometen libertad y felicidad, pero en realidad, llevan a la esclavitud y la desesperación. En el ámbito personal, la influencia demoníaca puede ser vista en la forma de vicios y adicciones. Las adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas, así como a comportamientos destructivos como la pornografía y el juego, no son solo problemas psicológicos o físicos. En muchos casos, estas adicciones son fortalecidas por la presencia demoníaca que busca destruir la vida de las personas. Los demonios explotan nuestras debilidades y adicciones para mantenernos atrapados en ciclos de pecado y autodestrucción. La batalla contra estas influencias malignas requiere no solo fuerza de voluntad, sino también una intervención divina. Los programas de recuperación pueden ser útiles, pero la verdadera liberación viene a través del poder de Cristo. La oración ferviente, el apoyo comunitario y la renuncia a todas las prácticas y objetos asociados con el pecado son esenciales para romper las cadenas de la adicción. La transformación espiritual y la sanidad interior son posibles cuando se busca la ayuda de Dios con un corazón sincero y arrepentido. En nuestra lucha contra estas influencias, debemos recordar siempre la importancia de la fe y la perseverancia. La vida cristiana es una batalla constante contra las fuerzas del mal, pero no luchamos solos. El Espíritu Santo nos capacita y nos da la fortaleza necesaria para resistir y vencer. Debemos vestirnos con la armadura de Dios, estar siempre alertas y depender completamente de Él en todo momento. La victoria está asegurada para aquellos que permanecen fieles y confían en la protección y el poder de nuestro Señor. La realidad de los demonios y su influencia en el mundo es algo que no debe ser subestimado ni tomado a la ligera. Sin embargo, con el conocimiento de la verdad bíblica y la firmeza en nuestra fe, podemos enfrentar y vencer cualquier desafío que estos seres oscuros nos presenten. La luz de Cristo brilla en la oscuridad, y ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra aquellos que caminan en la verdad y el poder de Dios. Una de las estrategias más insidiosas de los demonios es distorsionar la verdad de la palabra de Dios para engañar incluso a los creyentes más fieles. Este engaño puede venir en forma de falsas enseñanzas,
interpretaciones erróneas de la Biblia y la promoción de doctrinas que parecen bíblicas pero que están sutilmente desviadas. La Biblia nos advierte en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus seguidores hacen lo mismo, propagando mentiras disfrazadas de verdad. Las falsas enseñanzas pueden infiltrarse en las iglesias de diversas maneras. Un líder carismático puede ganar seguidores al presentar una mezcla de verdades bíblicas y opiniones personales, que no se alinean completamente con las Escrituras. Estos líderes a menudo utilizan su influencia para manipular a sus congregaciones, promoviendo ideas que favorecen sus propios intereses o que están diseñadas para mantener el control sobre sus seguidores. La Biblia nos instruye a probar los espíritus y a asegurarnos de que lo que se enseña es fiel a la palabra de Dios. Otra táctica demoníaca es sembrar dudas sobre la autoridad y la autenticidad de las Escrituras. En un mundo donde la ciencia y la razón son altamente valoradas, los demonios siembran la idea de que la Biblia es un libro anticuado, lleno de errores y contradicciones. Promueven la idea de que las enseñanzas bíblicas no son relevantes para la vida moderna y que cada persona debería determinar su propio camino espiritual basado en lo que siente que es correcto. Esta relativización de la verdad es una estrategia efectiva para alejar a las personas de la firmeza y claridad de la palabra de Dios. La influencia demoníaca también se manifiesta en la creación de divisiones doctrinales y denominacionales. Mientras que la diversidad dentro del cristianismo puede ser una fuerza para el bien, las divisiones causadas por el orgullo, la competencia y la falta de amor son herramientas que los demonios usan para debilitar el cuerpo de Cristo. Las disputas sobre puntos doctrinales menores pueden llevar a rupturas significativas, causando confusión y alejando a las personas de la fe. En el ámbito personal, los demonios trabajan para destruir nuestras relaciones más cercanas, incluyendo matrimonios, familias y amistades. La falta de perdón, el rencor, la ira y la envidia son puertas abiertas que los demonios usan para infiltrarse en nuestras vidas y causar estragos. Las Escrituras nos llaman a ser agentes de reconciliación, a perdonar como hemos sido perdonados y a amar incondicionalmente. Sin embargo, los demonios se esfuerzan por impedir que vivamos de acuerdo con estos principios, incitándonos a guardar rencores y a responder con odio en lugar de amor. La batalla espiritual también se libra en el ámbito de la mente. Los pensamientos negativos, autodestructivos y de desesperación son dardos que los demonios lanzan para debilitarnos y desviarnos del propósito de Dios. La Biblia nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Esto significa que debemos ser vigilantes en nuestros pensamientos, discerniendo y rechazando aquellos que no se alinean con la verdad de Dios. Una vida de oración y meditación en la palabra de Dios es crucial para mantener nuestra mente y corazón protegidos. Al memorizar las Escrituras y meditar en ellas diariamente, fortalecemos nuestra capacidad para resistir los ataques del enemigo. La oración constante nos mantiene conectados con Dios, permitiendo que su paz y su poder fluyan en nuestras vidas, protegiéndonos y guiándonos. El servicio a los demás y la participación en la comunidad de fe son otras formas de protegernos contra la influencia demoníaca. Al servir, enfocamos nuestra atención en las necesidades de los demás, reduciendo nuestra susceptibilidad a las tentaciones del egoísmo y el orgullo. La comunidad de fe nos ofrece apoyo, corrección y ánimo, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y a crecer espiritualmente. La importancia de la adoración y la alabanza no puede ser subestimada. La adoración nos conecta profundamente con Dios y desarma las tácticas del enemigo. Cuando alabamos a Dios, su presencia se manifiesta poderosamente, creando un ambiente donde los demonios no pueden operar. La alabanza nos llena de gozo y nos recuerda la grandeza y la fidelidad de Dios, fortaleciendo nuestra fe y dándonos la victoria sobre cualquier influencia demoníaca. Los demonios utilizan una variedad de tácticas para desviar, engañar y destruir a los creyentes. Sin embargo, con la armadura de Dios, una vida de oración, estudio de la Biblia, servicio y adoración, podemos resistir y vencer sus ataques. La victoria está asegurada en Cristo, quien ha vencido al mundo y a las fuerzas del mal. Los demonios también utilizan el sufrimiento y la adversidad como herramientas para alejarnos de Dios. Las pruebas y tribulaciones pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual, pero los demonios intentan transformar estos momentos en desesperanza y amargura.
El libro de Job es un claro ejemplo de cómo Satanás utiliza el sufrimiento para intentar quebrantar la fe de una persona. Sin embargo, Job se mantuvo firme, y su historia nos enseña la importancia de confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Las enfermedades y dolencias físicas pueden ser influenciadas por los demonios. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús sanando a muchas personas que estaban afligidas por espíritus malignos. Aunque no todas las enfermedades tienen un origen demoníaco, es vital reconocer que en algunos casos, la liberación espiritual es necesaria para la sanidad completa. La fe, la oración y la intervención divina juegan un papel crucial en la liberación de estas opresiones. El impacto del pecado generacional es otra táctica que los demonios utilizan para mantener a las familias atrapadas en ciclos de destrucción. Las maldiciones y patrones de comportamiento pecaminoso pueden ser transmitidos de generación en generación, creando fuertes cadenas que son difíciles de romper. Estas maldiciones pueden manifestarse en formas de adicciones, problemas de salud, conflictos familiares y pobreza. Romper con estos patrones requiere una intervención divina, a través de la oración ferviente, la confesión de pecados y la reclamación de la libertad que Cristo ofrece. Los demonios también aprovechan nuestra tendencia hacia el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo es una puerta abierta que permite a los demonios infiltrarse en nuestras vidas. Nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos manejar nuestras vidas por nuestra cuenta. Este engaño puede llevar a una caída espiritual severa, como lo fue en el caso de Lucifer, quien fue expulsado del cielo debido a su orgullo. La humildad y la dependencia constante en Dios son esenciales para protegernos de esta táctica demoníaca. En el ámbito emocional, los demonios se enfocan en nuestras inseguridades y miedos. Los sentimientos de inferioridad, la falta de autoestima y la ansiedad son amplificados por los demonios para mantenernos en un estado de parálisis espiritual. Nos hacen dudar del amor de Dios, de nuestra valía y del propósito que Él tiene para nuestras vidas. La verdad bíblica, que declara que somos creados a imagen de Dios y que somos amados incondicionalmente, es nuestra mejor defensa contra estos ataques. Los demonios también se esfuerzan por fomentar la idolatría en todas sus formas. La idolatría no se limita a la adoración de estatuas o deidades paganas. Se manifiesta en cualquier cosa que colocamos por encima de Dios en nuestras vidas. Esto puede incluir el amor excesivo por el dinero, el poder, el estatus social, o incluso las relaciones personales. Los demonios saben que cualquier cosa que distraiga nuestra adoración de Dios es una victoria para ellos. La verdadera adoración y devoción a Dios nos protege de caer en estas trampas. El materialismo es una forma moderna de idolatría que los demonios utilizan eficazmente. En una cultura obsesionada con la acumulación de bienes y la búsqueda de placeres temporales, los demonios promueven la idea de que nuestra valía y felicidad dependen de lo que poseemos. Este enfoque en lo material desvía nuestra atención de los valores eternos y nos hace vulnerables a la desesperación cuando las cosas materiales fallan o no satisfacen. La tecnología, aunque tiene muchos beneficios, también puede ser un campo de batalla espiritual. Los demonios utilizan la tecnología para distraernos, aislarlos y exponernos a contenidos nocivos. La adicción a las redes sociales, el consumo de pornografía y la búsqueda constante de entretenimiento superficial son formas en las que los demonios mantienen a las personas atrapadas y alejadas de una vida de santidad y propósito. Es crucial que usemos la tecnología con sabiduría y discernimiento, manteniendo a Dios en el centro de nuestras vidas digitales. Los demonios también atacan la mente a través de ideologías que parecen inofensivas o incluso atractivas. El New Age, con su enfoque en la espiritualidad sincrética y el poder personal, es un ejemplo de cómo los demonios pueden disfrazar sus mentiras en paquetes atractivos. Promueven la idea de que todas las religiones son iguales y que cada persona puede crear su propio camino espiritual. Esta falsa espiritualidad desvía a las personas de la verdad única de Cristo y las lleva a una esclavitud espiritual profunda. Es imperativo que, como creyentes, permanezcamos vigilantes y discernimos las influencias espirituales en nuestras vidas. La oración diaria, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes nos fortalecen y nos equipan para reconocer y resistir las tácticas demoníacas. Debemos recordar siempre que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
potestades y fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Con la armadura de Dios, podemos estar firmes y victoriosos en esta batalla espiritual, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Otra táctica clave utilizada por los demonios es promover el aislamiento y la soledad. La separación de la comunidad y el distanciamiento de los seres queridos crean un terreno fértil para que los demonios siembren la desesperación y la depresión. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza, diseñados para vivir en comunidad y apoyarnos mutuamente. Los demonios intentan cortar estos lazos, susurrando mentiras sobre nuestra falta de valor, sugiriendo que nadie se preocupa por nosotros o que no somos dignos de amor. Este aislamiento emocional y social puede llevar a una profunda desesperanza, creando un ciclo de soledad del cual es difícil escapar sin ayuda espiritual y emocional. La manipulación de nuestros deseos y ambiciones es otra área en la que los demonios se especializan. Nos tientan con promesas de éxito, poder y reconocimiento, incitándonos a poner nuestros propios intereses por encima de los principios de Dios. La ambición desmedida y el deseo de ser exaltados pueden llevarnos a tomar decisiones que comprometen nuestra integridad y nuestra relación con Dios. La Biblia nos advierte sobre esto en Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 3, donde se habla de cómo nuestros deseos no satisfechos pueden llevarnos a conflictos y problemas. El entretenimiento y los medios de comunicación también son herramientas poderosas en las manos de los demonios. A través de contenidos aparentemente inocentes, pueden introducir ideas y comportamientos que lentamente erosionan nuestros valores cristianos. Las películas, programas de televisión, videojuegos y música pueden contener mensajes que normalizan el pecado, ridiculizan la fe y glorifican lo que es inmoral. Estos mensajes subliminales pueden ser absorbidos inconscientemente, influenciando nuestras actitudes y comportamientos sin que nos demos cuenta. Es vital que seamos críticos con lo que consumimos y que busquemos entretenimiento que edifique y no que destruya. La influencia demoníaca también se extiende a la esfera política y social. Las ideologías que promueven la injusticia, la opresión y el odio son a menudo inspiradas por fuerzas malignas que buscan dividir y destruir. La promoción de la violencia, la intolerancia y la desigualdad son signos claros de la presencia demoníaca en la sociedad. Los cristianos somos llamados a ser agentes de paz y justicia, trabajando para contrarrestar estas influencias a través del amor y la verdad del Evangelio. La oración por nuestros líderes y la participación activa en la vida cívica son formas de resistir y superar la influencia demoníaca en nuestras comunidades. Otro aspecto crítico de la influencia demoníaca es la creación de falsas expectativas y desilusiones espirituales. Los demonios pueden tentar a los creyentes a buscar experiencias espirituales intensas o milagros como prueba de la fe, desviándolos del crecimiento espiritual genuino que viene de una relación diaria y sincera con Dios. Esta búsqueda de lo espectacular puede llevar a desilusiones profundas cuando las expectativas no se cumplen, debilitando la fe y creando espacio para el escepticismo y la amargura. La fe auténtica se basa en la confianza constante en Dios y en su palabra, no en la búsqueda de señales y maravillas. Los demonios también explotan nuestras debilidades personales, atacando áreas específicas donde somos más vulnerables. Pueden susurrar mentiras a nuestros oídos, explotando nuestras inseguridades y miedos. Por ejemplo, pueden convencernos de que somos incapaces de cambiar, que estamos atrapados en nuestros pecados o que nunca seremos suficientemente buenos para Dios. Estas mentiras pueden paralizar nuestro crecimiento espiritual y mantenernos atrapados en ciclos de pecado y arrepentimiento sin progreso real. Reconocer estas mentiras y contrarrestarlas con la verdad de las Escrituras es fundamental para nuestra libertad espiritual. La guerra espiritual requiere una actitud proactiva y vigilante. No podemos permitirnos ser complacientes ni ignorar las tácticas del enemigo. Debemos ser diligentes en nuestra oración, pidiendo a Dios que nos revele cualquier área de nuestra vida donde los demonios puedan tener influencia. La confesión y el arrepentimiento son armas poderosas en esta lucha, liberándonos del poder del pecado y fortaleciendo nuestra relación con Dios. También es esencial rodearnos de una comunidad de fe que pueda apoyarnos, orar por nosotros y ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe. La humildad y la sumisión a Dios son claves para resistir la influencia demoníaca. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos exhorta a someternos a Dios y a resistir al diablo,
con la promesa de que Él huirá de nosotros. Esto implica reconocer nuestra dependencia total de Dios y renunciar a cualquier forma de orgullo o autosuficiencia. Al mantenernos humildes y obedientes, permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros y a través de nosotros, protegiéndonos y guiándonos en nuestra batalla espiritual. Debemos recordar siempre que la victoria sobre los demonios ya ha sido asegurada por Cristo en la cruz. Su muerte y resurrección han derrotado al poder del mal, y nosotros, como sus seguidores, compartimos en esa victoria. Aunque los demonios continúan luchando, su destino final está sellado. Al mantener nuestra fe en Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, podemos caminar en la libertad y la autoridad que Él nos ha dado, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La última estrategia a explorar es cómo los demonios usan la confusión espiritual para desviar a los creyentes. La confusión puede surgir cuando las doctrinas falsas se mezclan con la verdad, creando una forma de religiosidad que parece correcta pero que está profundamente corrupta. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 24 versículo 24, diciendo que falsos cristos y falsos profetas surgirán, haciendo grandes señales y prodigios, engañando, si fuera posible, incluso a los elegidos. Este es un recordatorio solemne de que debemos estar siempre en guardia y arraigados en la verdad bíblica. Los demonios también intentan desmoralizar a los creyentes haciéndoles sentir inútiles en la obra de Dios. Las dudas sobre la propia capacidad para servir efectivamente en el reino de Dios son fomentadas por voces internas que dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos los dones necesarios o que otros son más capaces. Sin embargo, la Escritura nos asegura que cada creyente ha sido dotado por el Espíritu Santo con dones específicos para el bien común. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7 nos recuerda que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu, y que cada uno de nosotros es una parte vital del cuerpo de Cristo. Los demonios también buscan explotar nuestras heridas y traumas pasados. Pueden amplificar el dolor y el sufrimiento del pasado, manteniéndonos atrapados en un ciclo de amargura y resentimiento. Las heridas no sanadas son puertas abiertas a la opresión demoníaca, afectando nuestras emociones, relaciones y capacidad para vivir una vida plena en Cristo. La sanidad interior a través del poder del Espíritu Santo, la oración, en muchos casos, la consejería cristiana, son esenciales para cerrar estas puertas y permitir que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Otro aspecto crucial es la guerra espiritual en los sueños y visiones. Los demonios pueden atacar a los creyentes durante su tiempo de descanso, sembrando pesadillas, imágenes perturbadoras y falsas visiones que buscan infundir miedo y confusión. Los sueños perturbadores pueden ser una forma de opresión demoníaca que interfiere con la paz y el descanso que Dios desea para nosotros. La oración antes de dormir, la lectura de la Biblia y la petición de la protección de Dios sobre nuestros sueños pueden ser herramientas efectivas para contrarrestar estos ataques. La importancia del discernimiento espiritual no puede ser subestimada. Este don del Espíritu Santo permite a los creyentes reconocer las influencias demoníacas y tomar medidas contra ellas. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El discernimiento nos equipa para identificar estas fuerzas y resistirlas con las armas espirituales provistas por Dios. La oración es nuestra línea de defensa más poderosa contra los ataques demoníacos. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar, a estar siempre en comunión con Dios y a interceder por los demás. La oración ferviente y persistente tiene el poder de derribar fortalezas, romper cadenas y traer liberación. La oración de intercesión por nuestras familias, amigos y comunidades es crucial para protegerlos y pedir la intervención divina en sus vidas. Además, el uso de la alabanza y la adoración es una poderosa herramienta para combatir la influencia demoníaca. La alabanza exalta a Dios y minimiza al enemigo, creando un ambiente donde la presencia de Dios es palpable y los demonios no pueden operar. En la Biblia, vemos ejemplos como el de Pablo y Silas, que adoraron a Dios mientras estaban en prisión, y fueron liberados milagrosamente. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también libera poder espiritual en nuestras vidas. El poder de la palabra de Dios es otra arma esencial en nuestra batalla contra los demonios.
Conocer y declarar las Escrituras fortalece nuestra fe y nos da la autoridad para resistir al enemigo. Jesús mismo usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Memorizar y meditar en las Escrituras nos equipa para enfrentar y vencer las mentiras del enemigo. Finalmente, debemos recordar que nuestra identidad en Cristo es nuestra mayor defensa contra los ataques demoníacos. Saber quiénes somos en Cristo y vivir en esa realidad nos protege de las tácticas del enemigo. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo y destinados a la victoria. Esta identidad nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío y la seguridad de que, en Cristo, ya hemos vencido. La guerra espiritual es una realidad que no debemos ignorar ni subestimar. Pero con la armadura de Dios, la oración, la alabanza, el poder de la palabra y nuestra identidad en Cristo, estamos equipados para resistir y vencer cualquier ataque demoníaco. La victoria es nuestra a través de Jesús, y en Él, somos más que vencedores. La luz de Cristo disipa toda oscuridad, y su verdad nos hace libres.